ante el Congreso Nacional, libera al país de una manera absoluta de toda deuda exterior. El pago de la deuda externa por Rafael Leónidas Trujillo posiciona al dictador como el padre de la soberanía financiera dominicana, en un hecho histórico que para muchos fue un gran logro, pero para otros una mentira convertida en verdad. Acariciada por mis sueños de patriota, la libertad económica total de la República, ante el Congreso Nacional, libera al país de una manera absoluta de toda deuda exterior. El 19 de julio de 1947 fue un momento de mucho regocijo para la República Dominicana, pues la Tesorería Nacional de la Nación expide el cheque por 9.271.855 pesos con 55 centavos para el saldo de la deuda externa que mantenía el gobierno dominicano con los Estados Unidos. La nación dominicana fue endeudada enormemente durante la mitad del siglo XIX por el dictador dominico-haitiano Ulises Xerox Lilis, quien a la hora de su muerte en 1899 deja pendiente de pago la deuda nacional por 35 millones de pesos, que tras expirar su mandato, la economía termina bajo el control de los Estados Unidos. Tras la llegada al poder del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina en 1930, el tirano comienza a negociar con los americanos en procura de que esa nación le devolviera al país el control total de las aduanas. 10 años después, el resultado de esta fue el llamado Trujillo Hold, el 24 de septiembre del 1940, un arreglo de cuentas entre el dictador dominicano y el secretario de Estado de Estados Unidos, Cordell Hull, un tratado que desarrolló una serie de pasos para el pago de la deuda externa dominicana, que en ese momento ascendía a los 16 millones de pesos, a cambio de que Estados Unidos le devolviera el control absoluto de las aduanas. Que a partir de ahí, la administración de la aduana queda en manos dominicanas. Acariciada por mis sueños de patriota, la libertad económica total de la República, ante el Congreso Nacional, libera al país de una manera absoluta de toda deuda exterior. El 18 de julio de 1947, el gobierno dominicano hizo aprobar la ley 1484, promulgada el día anterior de la expedición del cheque, mediante la cual se identificaron los recursos para el saldo de la deuda externa con Estados Unidos. Se estableció que alrededor de 1 millón procedería del presupuesto nacional, mientras que el otro 8.2 millones serían por medio de las emisiones de bonos internos. Lo que indica que para el tirano saldar la deuda externa, Rafael Leónidas Trujillo tuvo que crear una deuda interna, que más adelante se conoció con dinero inorgánico, ya que la República Dominicana no tenía el peso de un gobierno extranjero, solo la principal fuente de ingresos del país, la administración de las recuperadas aduanas. El historiador y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Francisco Berroa Ubiera, afirma en un artículo que Trujillo pagó la deuda externa pendiente desde el 1924 y que la hizo en 1947, revelando también que pagó la deuda tarde, puesto que debió ser saldada en 1942. Arturo Martínez Moya, también en un artículo de opinión, afirma que Trujillo no pagó la deuda pública en 1947, sino que este lo que hizo fue cambiar de acreedor, quien tomó un préstamo de corto plazo en el Banco de Reservas por 9.2 millones de pesos a un interés de 5%, en lo que el Banco de Reservas ocupó el lugar de los bonistas.
Finalmente, ante el Congreso Nacional, liberar al país de una manera absoluta de toda deuda exterior. Anunciarlo así al pueblo dominicano, rebosante de júbilo patriótico en mi corazón, ha realizado uno de mis anhelos más íntima y fervientemente acariciados. Con el saldo de la deuda externa, la popularidad del dictador aumentó de inmediato. La prensa, los medios e intelectuales de opinión comenzaron la difusión política de que Trujillo ya había liberado de deudas exteriores a las finanzas públicas. Pues también se logró la adquisición del National City Bank, que fue convertido en el Banco de Reservas de República Dominicana. También la compañía eléctrica, que pasó a ser la Corporación Dominicana de Electricidad, CDE. Luego, CDEE, y ahora en proceso de liquidación. Esa decisión del pago de la deuda externa por Rafael Leónidas Trujillo le devolvió la autonomía económica al país y se creó el Banco Central Dominicano, así como la emisión del peso dominicano como moneda nacional del curso legal, que sigue vigente en la actualidad. Por tales logros, el Congreso Nacional aprobó una ley que declaró al dictador Trujillo como el restaurador de la independencia financiera del país. En un momento histórico donde la deuda externa fue pagada por una interna.